Antes de partir con lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, me gustaría saber si tienen alguna duda, una consulta sobre lo que hemos estado viendo o qué nos depara el futuro. ¿Qué nos depara el destino, profesor? ¿Qué nos depara el destino? Estamos en una incertidumbre. ¿Respecto de qué, oye? Por todo lo que está pasando, profe. ¿Pero incertidumbre laboral, estudiantil, de qué tipo? No, ya más que nada con el tema de la práctica, profe. Hay que buscar dónde Claro. hacer la práctica. No, pero ahí cada uno se tiene que mover un poquito, pues. Sí, pues, no, sí. Tirar currículum, averiguar qué pasa. Profe, una consulta. Claro, dime nomás, Cristóbal. Que aparece evaluación para el 1 de diciembre. ¿Esa va a ser una prueba? ¿Cuál evaluación el 1 de diciembre? Aparece acá en el sistema Sí. que es el 1 de diciembre y evaluación. ¿Para este ramo? Sí, para proyectos de sistema de distribución. Ah, mira, no, yo la cambié para el 8 de diciembre. Ah, ya. Sí, porque Seguramente, 1 de diciembre. seguramente no la he modificado en el sistema, así que voy a tomar nota, oye, para después modificarla, pero es para el 8 de diciembre la evaluación. ¿Ya? Ya, profesor. Profe, el 8 es feriado. Ah, verdad. Para el 9 entonces. Pues. El 8 es feriado, chuta, acá ya. Veamos qué día. Entonces sería el lunes, profe, porque el 9 nos toca operación económica. Los días lunes y Claro. martes tenemos un proyecto. Sí. Entonces, para el 7 la vamos a tener que dejar, el 7 de diciembre. Así que la voy a poner al tiro para que lo dejen anotadito por ahí, 7 de diciembre, ¿ya? Pues como dice la Danielita, con toda razón, es feriado el 8, pues así que vamos a tener que... Ahora, yo no sé, a lo mejor lo van a dar sándwich ese día también, así que... Bueno, pero igual pueden dar una prueba feriado, como son online, ¿cierto? Ustedes apechugan nomás, pues. La dejamos para los 8 nomás, nada de cuestión. Que sea feriado. Creo que es el día de la asunción de la Virgen, no tengo idea, así que se persinan y dan la prueba. Los que crean. Los que no crean, la dan así nomás. No, pues la dejamos para el 7, ¿ya? Ya la anoté para el 7 de diciembre, cualquier cosita. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta, chiquillos. Bueno, entonces vamos a partir con la primera parte de hoy día. La primera parte tiene que ver con lo que son los cálculos de transformadores, los que tuvieron cálculo aplicado al proyecto conmigo. Evidentemente esto lo vimos ya en cálculo aplicado, ¿cierto? Lo tuyo es personal, Sebastián, así que lo vemos en forma personal. He tratado de cambiarla, pero el sistema no me permite, así que no he podido cambiar tu nota. He mandado correos, he tratado como 3 o 4 veces de cambiar tu nota, pero no, el sistema no me deja. En último caso, para la última prueba te doy un punto base, un punto de más, en caso de que no podamos cambiar la nota, ¿ya? Ahí. Entonces, sigamos viendo, chiquillos, lo que es el cálculo de transformadores, ¿cierto? Tanto para un loteo como para un edificio. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Voy a pasar a compartir la pantalla. Aquí tenemos, ¿cierto? La metodología de cálculo. Espero que se vayan acordando más o menos de lo que estuvimos viendo acá.
No creo que mucho, pero igual. La gracia, ¿cierto? Para determinar el transformador o la cantidad de transformadores es tener claro, ¿cierto? Que se calcula lo que es la demanda máxima total diversificada. ¿Ah? Demanda máxima total diversificada. Hay que aprender, ¿cierto? A ocupar un par de factores, factor de demanda, factor de diversidad, y tener claro que uno lo puede hacer por dos metodologías que son bastante paralelas y bastante similares. ¿Ah? Una es por la potencia instalada y la otra es la potencia conectada. Los ejercicios que nosotros vamos a hacer, los vamos a hacer por potencia conectada. ¿Ya? Entonces vamos a partir, ¿cierto? Con la lógica del análisis, vamos a ver lo que son los loteos habitacionales. Y vamos a aprender a calcular o determinar un poquitito a través de tabla lo que son los factores de diversidad y de demanda que se ocupan para el cálculo de demanda máxima total diversificada. ¿Cuál es la lógica? Primero que todo, es conocer la cantidad de viviendas que tenemos en el loteo. Ahora, según el tipo también de viviendas, porque en un mismo loteo podemos tener viviendas de tantos metros cuadrados con un tipo de empalme, o podemos tener viviendas de otro tipo de metros cuadrados con otro tipo de empalme. Por lo tanto, hay que tener el loteo, la cantidad de viviendas, tantas de este tipo y tantas de esta otra. Los pasos a seguir van en paralelo. ¿Ah? Van en paralelo. Por lo tanto, lo primero es la cantidad de viviendas. Es fundamental. Lo segundo es determinar, vamos a ver ahora lo que es por potencia instalada. Ojo, y después les explico lo que tiene que ver con la potencia conectada. Acordémonos que potencia instalada es la suma de las placas, ¿cierto? Es la suma de los valores nominales de todos los artículos eléctricos que tenemos conectados a una instalación, en este caso a una casa. Ahora, uno suma todos esos valores y obviamente hay tablas que definen, ¿cierto?, la potencia instalada en función, yo diría, obtenida en forma estadística, ¿cierto? O sea, el promedio de las casas, esto, lo otro. Y para eso, en primer lugar, tenemos esto, ¿cierto? Que tenemos esta pequeña tablita donde nosotros determinamos la potencia instalada en base al nivel socioeconómico. Aquí en esta tablita se ocupan los metros cuadrados de una vivienda. Y acá esta es la potencia instalada, pero en kVA. En kVA, no en kilowatt. Nivel bajo, 4 kVA, nivel medio, 6 kVA, nivel alto, 10 kVA. Vamos a, obviamente, llegar hasta acá, ¿no? Esto es lo primero. Entonces, una vez que tenemos el número de vivienda, tenemos la potencia instalada, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Es determinar la demanda máxima por vivienda. Demanda máxima por vivienda, que nosotros la vamos a calcular, ¿cierto?, como la potencia instalada por el factor de demanda, que en este caso se ocupa 0,6. En la prueba, en todo caso, yo les voy a dar los factores de demanda de cada una de las viviendas, ¿cierto? O sea, por los tipos de vivienda o departamento, en caso que vayamos a calcular por departamento. Repito entonces, demanda máxima por vivienda, que es la potencia instalada por el factor de demanda, utilizando 0,6. Cuando lo estamos calculando por esta vía. Una vez que hemos calculado la demanda máxima por vivienda, se determina la demanda máxima total. En este caso sería por el grupo de viviendas o por el tipo de vivienda. Aquí dice del loteo, suponiendo obviamente que todas las casas son del mismo tipo, a los mismos metros cuadrados. También es una suposición válida. ¿Y cómo calculamos la demanda máxima total? Sería la demanda máxima por vivienda por el número de viviendas. Demanda máxima por vivienda por el número de viviendas. Por lo tanto, la demanda máxima total sería la potencia instalada por el factor de demanda por el número de viviendas, ¿cierto? En términos un poquitito más desarrollados. Una vez que hemos determinado la potencia, se me le fue para abajo, ya. Una vez que hemos determinado la demanda máxima total, determinamos la demanda máxima total diversificada, que es la demanda máxima total dividido por el factor de diversidad. Ahora, el factor de diversidad, ¿de qué es lo que va a depender? Va a depender
¿cierto?, de la demanda máxima por vivienda y de la cantidad de vivienda. Para lo cual, esta es una de las tablitas que se puede ocupar. Yo les voy a poner la tablita en la prueba cuando tengamos que calcular, ¿cierto?, la cantidad de transformadores y todo eso. Y acá en esta columna, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que es la demanda máxima por vivienda. Eso quiere decir es la potencia instalada o la potencia conectada. Potencia instalada o potencia conectada por el factor de demanda. ¿Ah? Y ahí nos vamos, ¿cierto?, hacia la derecha y dependiendo del número de viviendas, vamos a seleccionar lo que es nuestro factor de diversidad, 1,2, 1,4, 1,5. ¿Ah? Ahí va a ir dependiendo, como les decía, de la demanda máxima por vivienda y también por el número de viviendas del loteo. A ver, voy a salir un poquitito. ¿Cómo obtenemos la potencia conectada del empalme? Aquí nosotros ocupamos esta tablita, que es la tablita de empalmes, que la aprendimos a conocer a principio del semestre, cuando veíamos el tema de los empalmes. Y dependiendo del empalme y de su automático, en este caso son del tipo monofásicos, nosotros nos vamos a esta columna que dice potencia máxima en kVA. Potencia máxima en kVA. Por lo tanto, un S6, eso quiere decir subterráneo, de 6 kilos de potencia nominal con un automático de 25 amperes, tiene una potencia conectada de 6,6 kVA. Por lo tanto, este es el valor que nosotros ocuparíamos en lugar de la potencia instalada. Cuando necesitamos ocupar los trifásicos para lo que es el servicio común de un edificio, yo les doy el empalme, les doy, ¿cierto?, el automático del empalme y ustedes se vienen acá a la tercera columna, por ejemplo, 121,1. Y esta sería la potencia conectada del servicio común de un edificio, 121,1 kVA. ¿Ya? Dicho esto, vamos a seguir acá con esta parte. Entonces ahí calculamos la demanda máxima total diversificada, ¿cierto? Y la demanda máxima total diversificada más el 100% del alumbrado público, también en kVA, ¿cierto? En kVA. Ahí se ocupa un factor de potencia de 0,93. Entonces, con eso nosotros sumamos la demanda máxima total diversificada más el 100% del alumbrado y con eso nosotros determinamos la capacidad de él o los transformadores. Cuando hablamos de loteos habitacionales, no se ocupan transformadores mayores a los 150 kVA. Por lo tanto, si nos da 500 kVA o nos da 400 kVA, obviamente habrá que ocupar 3 transformadores o 4 transformadores de 150 kVA. ¿Ah? Y distribuirlos de acuerdo a los centros de gravedad. Esa es la lógica para loteos habitacionales. ¿Qué es lo que sucede cuando son los conjuntos comerciales? ¿Ah? Bueno, en este caso ahí conviene sacarlo local por local, porque son de características, no son iguales. ¿Cuáles son las características similares? El factor de demanda y el factor de diversidad, porque el factor de demanda es alto, ¿cierto? Porque se supone que un local comercial está comprando varios equipos eléctricos para instalarlo, es porque los va a estar ocupando. Por lo tanto, el factor de demanda normalmente es de 0,8, 0,9. Y el factor de diversidad también es bajo, ¿ah? Porque se supone que si nosotros estamos funcionando en un sector de locales, 8 locales comerciales, 10 locales comerciales, es porque normalmente funcionan a la misma hora. Por lo tanto, normalmente se ocupa un factor de diversidad bajo de 1,1, máximo 1,2. ¿Ah? Eso hay que tenerlo presente cuando se trata de conjuntos comerciales. Esto sería, ya, igual se calcula la demanda máxima total, que serían las demandas máximas por local, por cada local, ¿cierto? Después se saca la demanda máxima total diversificada, utilizando lo que es el factor de diversidad, 1,2, acá está sugerido. Puede ser 1,1, 1,2, ¿cierto? O sea, en la prueba yo también les puedo decir, ocupen 1, y algo, 1,1. ¿Ah? Y más el alumbrado público, con eso se selecciona completamente lo que es el transformador o los transformadores a utilizar.
Bueno, también hay que señalar que esto no aplica para lo que son los malls, por ejemplo. Porque los malls, ellos compran en un solo empalme y subdistribuyen. ¿Qué significa que subdistribuyan? Que a cada locatario, a cada local, le cobran un valor. Obviamente mucho más de lo que deberían cobrar. Ya, ahí no me voy a meter. Hacen un prorrateo, pero más falso que... ¿ya? Esa es más o menos la idea. Ahora, cuando son habitacionales comerciales, que lo que se hace, ¿cierto? Se calcula para los habitacionales, se calcula para los comerciales, el alumbrado público y todo ese conjunto, obviamente el que nosotros utilizamos para seleccionar el o los transformadores. ¿Qué es lo que sucede, antes de pasar ahí, qué es lo que sucede con los edificios? En el caso de los edificios no hay alumbrado público, pero está el servicio común, ¿cierto? Que es el empalme trifásico que normalmente se utiliza para suministrar energía eléctrica a las dependencias comunes, que son los pasillos, ascensores, las bombas de agua, todo lo que es el sector de piscinas en algunos casos, la oficina administrativa, se fijan, las luces de los jardines. Todo eso es obviamente por el servicio común. En ese caso, con el servicio común se determina la potencia conectada del servicio común y se multiplica por 0,6. En ese caso se ocupa normalmente, ¿cierto? Un factor de demanda de 0,6. Voy a volver a la tablita. Acá, por ejemplo, veíamos el 121,1. Por lo tanto, a lo que es la demanda máxima total diversificada de los departamentos, se le agrega el 60% del servicio común. En este caso, sobre 121,1. Por lo tanto, sería 0,6 por 121,1. Y eso nosotros en KVA lo agregamos. En este caso, acuérdense, no se ocupa alumbrado público. No se ocupa alumbrado público. Se ocupa servicio común. En el caso de los edificios de departamento, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se selecciona un solo transformador. No se selecciona varios transformadores como es el caso de un loteo. En el caso del loteo, lo que se quiere evitar en el fondo es los alimentadores muy largos, que producto de los consumos, ¿cierto? Vamos a tener pérdidas de voltaje, que en algunos casos podría ser más del 6, 7%, 8%. En el caso de los edificios, las verticales, la alimentación de los edificios, son bastante más restringidas en distancia, por lo tanto, si tenemos una distancia de 70, 80, 100 metros, lo que es la vertical, respecto de la distancia del transformador, obviamente la caída de tensión no va a ser, es muy difícil que sea mayor al 6%. Y es por eso que se puede ocupar un solo transformador de 300 kVA, 500 kVA, dependiendo de lo que se calcule. Demanda máxima total diversificada, ¿cierto? Más la demanda del servicio común. Y con eso se selecciona siempre hacia arriba, ¿cierto? O sea, si nos da 480 kVA, acordémonos que se calcula todo en kVA, seleccionamos un transformador de 500 kVA. Ahora, aquí hay que tener un poquito de ojo. ¿Por qué? Porque los transformadores perfectamente pueden soportar un 10% de sobrecarga sin dañarse y en forma permanente. Por lo tanto, si nos diera 510 o 520 kVA el cálculo, proyectamos uno de 500 kVA. ¿Ah? En el entendido, que se va a demorar un buen tiempo en vender todos los departamentos. Igual el servicio común no va a tener todos los usos normales. Por lo tanto, al año, 2 años, recién se va a acopar lo que es la capacidad del transformador. Por lo mismo que les decía, o sea, el tiempo que se demora en la venta de los departamentos. Por lo tanto, si les da en los cálculos 520, 515 kVA, se selecciona uno de 500, hasta un 10%. Yo me acuerdo que en Chilectra se ocupaba más o menos un 10% y una vez que hice una capacitación en la gente ¿cómo se llama? De la empresa eléctrica de Iquique, ellos ocupaban, me parece que, no, Enel ocupaba en ese tiempo, estoy hablando hace 3, 4 años atrás, del orden del 15%, y en la empresa eléctrica de Iquique ocupaban un 10%. Así que hasta el 10% me parece bastante razonable, sin temor a que vayamos a tener
un problema en el transformador. Además, las protecciones del transformador también son capaces de soportar dichas demandas. ¿Ah? No sé si tienen alguna consulta, chiquillos. Esta sería la primera parte. Vamos a hacer un break. Voy a volver a la Classroom. Aquí estamos. Vamos a hacer un break para que ustedes puedan revisar las materias, esto y lo otro, y nos vamos a volver. No sé, ¿qué les parece a las 17:15? Ahí vamos a ver un par de ejercicios, ¿eh? Uno de loteo y uno de edificio. Ningún problema, profesor. Excelente, revisen la materia un ratito entonces y a las 5:15 hacemos el otro bloque. Ahí vamos a hacer la parte práctica de esto. ¿Les parece, chiquillos? Ok, profe. Excelente, un abrazo grande. Voy a cortar eso sí la grabación para que después hagamos otra grabación, para que Ok. queden guardadas por separado, ¿ya?